Mujer y Silvana Vargas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ellas darán ya está por empezar este evento. Buenas tardes, estimadas y estimados periodistas, estimadas ministras. Es un gusto comentarles que esta tarde iniciamos las conferencias de prensa de transferencia con transparencia. Además del proceso administrativo de transferencia de gestión que se efectuará a la nueva gestión gubernamental, dispuesto por la Contraloría General de la República, los ministros de Estado informarán públicamente sobre los avances y retos pendientes de la gestión del Gobierno de Transición y Emergencia. A partir de hoy, todos los lunes y viernes, tendremos a 2 ministros de Estado compartiendo con la ciudadanía sus balances de gestión. Esta tarde trataremos sobre igualdad, inclusión social y poblaciones vulnerables, a cargo de Silvia Loli, ministra de Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Silvana Vargas, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Damos pase a la ministra Vargas para iniciar la conferencia. Muy buenas tardes con todos y todas. Hoy compartimos con ustedes los principales avances del sector de desarrollo e inclusión social. Al llegar, hace poco más de 7 meses, partimos de 2 premisas. La primera, la acción territorialmente articulada del Estado es la única ruta posible para combatir la pobreza, entendiendo además que esta es por naturaleza multidimensional. La segunda, no podíamos permitir que el COVID-19 secuestrara la agenda de los temas de fondo. Así, hemos combinado el sentido de urgencia para atender la emergencia y el sentido de oportunidad para consolidar los esfuerzos en marcha. Voy a describir los avances en 3 grandes bloques. El primer bloque está centrado en la estrategia articulada de atención frente a la emergencia sanitaria. Esta fue abordada en torno a 3 ejes. El eje monetario. Activamos en 17 días el proceso de entrega del subsidio monetario Bono 600, dirigido a hogares en ámbitos de nivel de riesgo extremo, con una inversión de más de 2.900 millones de soles. A la fecha, el 90.7% de hogares ya pudo cobrar. Esto representa más de 4.2 millones de hogares de un total de más de 4.7. Además, y esto es otra buena noticia, más de 450.000 hogares se han enrolado a través de distintas modalidades al sistema financiero. Eje alimentario. Implementamos la estrategia articulada de atención alimentaria con una inversión total de 76 millones de soles. Entre otros, está incluido la elaboración del primer registro unificado y georreferenciado de ollas comunes y comedores populares, la conformación de comités de transparencia y acompañamiento para la vigilancia ciudadana y el fortalecimiento de capacidades de gobiernos locales y organizaciones sociales de base. A la par, a través de Jaliwarma, se ha territorializado la entrega de más de 3.000 toneladas de alimentos a personas en condición de vulnerabilidad, prioritariamente, y esta fue una decisión de gestión, dirigida a ollas comunes, a través de las municipalidades tanto de Lima Metropolitana como de otras regiones de nuestro país, con una inversión de 47 millones de soles. Asimismo, hemos transferido 14 millones de soles para incrementar en un 35% la cobertura de los comedores populares, 10 millones de soles para la adquisición de kits de limpieza y seguridad para la protección de las socias y 5 millones para la instalación de gas natural a 1.000 comedores a través del Fondo de Inclusión Social Energético en colaboración con el Ministerio de Energía y Minas. Eje comunitario. Estamos atendiendo a través de la red Amachay y en coordinación con el MINSA, CIS, E-Salud y CONADIS a más de 259.000 personas, adultas mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad en 152 distritos de nuestro país, gracias a una inversión de 3.6 millones de soles. La red activa alertas que permiten la atención de servicios en salud frente al COVID, la atención de enfermedades no transmisibles y la afiliación al Seguro Integral de Salud y la protección social, la atención a casos de violencia, abandono y falta de alimentos.
incorporado los carritos pagadores y la autorización de cobro por tercero para evitar el riesgo. Todas estas modalidades de apoyo monetario han supuesto una inversión total de 2.100 millones de soles. Sobre la alimentación escolar, Jaliwarma ha garantizado desde el inicio del año escolar la atención a más de 4 millones de estudiantes a través de la entrega oportuna de más de 66.000 toneladas de alimentos en instituciones educativas. Esto gracias a una inversión de más de 1.780 millones de soles. Sobre la generación de oportunidades, hay que decir que FONCODES ha generado oportunidades productivas a través de la atención a más de 37.000 hogares, a través de proyectos de Haku Wiñay y Noa Hayatay, con una inversión de más de 230 millones de soles, y ha diseñado una intervención temporal dirigida a más de 21.000 hogares. El programa País ha logrado aproximar la atención del Estado en salud, registro de identidad, abonos para los programas sociales a la población asentada en territorios distantes y dispersos a través de 470 tambos, 9 plataformas itinerantes fluviales y una lacustre, y campañas aéreas para la atención de más de 3.000 usuarios de pueblos indígenas. A la par, estamos dejando operativos 2 tambos bicentenario que habilitan, a la par de los servicios que acabo de mencionar, módulos de desarrollo infantil temprano e inclusión productiva en alianza con el sector privado y las comunidades. Tercer y último bloque de avances: intervenciones estratégicas para promover oportunidades de bienestar en la población en situación de pobreza y pobreza extrema. Respecto al desarrollo infantil temprano, a través del programa CUNAMás, desde sus modalidades de cuidado diurno y acompañamiento familiar, se está atendiendo a más de 60.000 y 116.000 niños y niñas menores de 36 meses respectivamente, así como a 65.000 niños menores de 12 meses a través de lo que se ha llamado la intervención temporal. A la par de ello, a través de la estrategia de gestión territorial Primero la Infancia, se está realizando el seguimiento nominal a más de 90.000 niños menores de 24 meses para garantizar la atención en salud, y se ha aprobado, y esto es muy importante, una serie de normas para la articulación de acciones en el marco de lo que se conoce como el Programa Presupuestal Orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano, instrumento presupuestal que nos concede la posibilidad de trabajar fortaleciendo la articulación territorial. Otra intervención, la intervención temporal Hambre Cero, a fin de contribuir el cierre de brechas de inseguridad alimentaria con énfasis en la población más vulnerable, en colaboración con Midagri, MINAM, Produce, Vivienda, PCM, así como con los gobiernos regionales y locales, ha logrado beneficiar a más de 1 millón de personas a través de intervenciones vinculadas al fortalecimiento de oportunidades y capacidades productivas, con énfasis en la agricultura familiar, también la promoción del acceso a alimentos saludables y la articulación territorial gracias a una inversión de 488 millones. El operativo CISFO Bicentenario, con la intención de avanzar en el cierre de la brecha de obtención de la clasificación socioeconómica del sistema de focalización de hogares, con el ánimo de aproximar las intervenciones del Estado a esta población, ha iniciado este operativo y esperamos a julio lograr empadronar a más de 24.000 hogares de un total previsto de 127.000, particularmente en ámbitos urbanos con alta incidencia de pobreza, y énfasis, esto es importante también, en la identificación de hogares monoparentales con jefatura femenina y o presencia de personas con discapacidad y o adultos mayores. Con esto termino. Agendas territoriales e instrumentos de política. Hemos visitado 14 regiones, 28 provincias y 64 distritos en estos meses. Todo ello animados por el entusiasmo de consolidar la territorialización del enfoque del desarrollo e inclusión social, y como resultado de ello estamos dejando la política nacional de desarrollo e inclusión social actualizada, lineamientos diseñados para la atención de la población en situación de pobreza extrema, tanto en el ámbito urbano como en la Amazonía, agendas territoriales para consolidar la gobernanza territorial de la protección social, validadas con actores desde el territorio, y una programación multianual que refleja todas estas prioridades. Estos avances solo han sido posibles
gracias al trabajo articulado territorialmente con los distintos sectores del Gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y otros actores totalmente comprometidos con la inclusión social. En esos 32 días que nos quedan por delante, continuaremos trabajando con la ilusión del primer día y, por supuesto, la intensidad del último. Siempre por el Perú que tanto amamos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra Vargas. Damos pase entonces a la ministra Silvia Loli, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, para hacer su presentación. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. En el caso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, yo voy a dar un reporte comenzando por las poblaciones vulnerables y luego sobre las mujeres, principalmente relacionados con nuestros servicios de violencia que ustedes ya conocen. Un logro importante de esta gestión es que hemos puesto en marcha la asistencia económica por orfandad que fue originada por la COVID. Ustedes han recibido ya información al respecto. Cuando llegamos a la gestión de gobierno, encontramos que había una declaración presidencial diciendo que se tramitaría esta pensión de orfandad. Sin embargo, no había ningún marco normativo ni ningún marco presupuestal que pudiéramos haber encontrado como avance. Entonces, comenzamos de cero ese proceso y logramos que en este año se aprobara el marco presupuestal y el servicio, así como los reglamentos, el decreto supremo, los otros marcos normativos necesarios para la implementación de este programa. El presupuesto que se nos otorgó fue de 21.117.932 soles, ¿no?, que servirían para dar un apoyo económico de 200 soles mensuales a los niños, niñas y adolescentes que hubieran quedado huérfanos por uno de sus padres o por ambos como consecuencia de la COVID. La meta que se había previsto a nivel anual era atender a 10.800 niños, niñas y adolescentes, y a julio la meta de la gestión era haber logrado atender a 5.000. Me complace señalarles ahora que hoy día en la mañana hemos aprobado la tercera lista, que incluye 4.817 niños, niñas y adolescentes adicionales a los 2.961 que ya están recibiendo la pensión. En total, tenemos entonces 7.778 niños, niñas y adolescentes que estarían recibiendo esta asistencia económica, lo que supera en más del 50% la meta que ya nosotros habíamos previsto. O sea, tenemos un cumplimiento de 150% y por supuesto que vamos a continuar con esa labor hasta el final, hasta el último día de la gestión, ¿no? Porque lo que nos interesa es que todos puedan recibir este apoyo. ¿Qué cosa es lo que queda para la siguiente gestión de gobierno? En primer lugar, como ustedes saben, no hay nuevos criterios para identificar a quién ha fallecido por COVID, que ha sido aprobado y anunciado por el MINSA. En consecuencia, la siguiente gestión de gobierno debe gestionar la ampliación de la cobertura para atender desde este programa también a estos huérfanos que se tendrían que identificar adicionalmente. De otro lado, hemos enviado al Congreso de la República un proyecto de ley que se aprobó la semana pasada en Consejo de Ministros con el fin de que se aprueben los presupuestos correspondientes y las normas que le den sostenibilidad a esta asistencia, y esperamos que el Congreso la apruebe en la medida de sus posibilidades lo más pronto posible. Otro aspecto que me gustaría destacar de la gestión es que hemos ampliado y fortalecido la cobertura de nuestros servicios de protección a las poblaciones vulnerables. Las poblaciones vulnerables que atendemos con prioridad son niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores. Entonces, nosotros encontramos que habían 28 unidades de protección especial para niños, niñas y adolescentes, pero los distritos judiciales que hay en el Perú son 34. Entonces, lo que hemos hecho es crear 6 unidades de protección. De esta manera hemos logrado una cobertura nacional de este servicio, habiéndose incluido a La Libertad, Chachapoyas, Huancavelica, Huaraz, Ica y Moquegua. Esto nos va a permitir atender, adicionalmente a lo que ya se atendía, a 3.596 niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o de desprotección. También hemos inaugurado nuevas infraestructuras
para 4 centros de acogida residencial de niños, niñas y adolescentes. Las edificaciones, algunas han requerido reforzamiento, mejora, ampliación de los espacios y nuevas edificaciones también. ¿Dónde han sido estas inauguraciones? En Moquegua, en Huánuco, en Lima y en el Callao, favoreciéndose de esa manera un mejor desarrollo integral de por lo menos 195 niños, niñas y adolescentes. La inversión que hemos realizado es de 15.546.086 soles. Asimismo, hemos también inaugurado un centro de atención residencial mixto para personas adultas mayores que antes se encontraban en diversos centros de atención de la Beneficencia Pública de Lima. Ahora ellos se han trasladado al servicio del centro de atención residencial denominado Sagrados Corazones, que funciona en lo que es la Casa Belén, en San Isidro, donde las condiciones para su atención son inmejorables, ¿no? Tiene amplios espacios, orden, atención, y el servicio lo tenemos en convenio con las monjitas del Sagrado Corazón. Asimismo, hemos ampliado el servicio Mi 60 Más. Este es un servicio que funciona para dar medidas de protección a las personas adultas mayores que sufren violencia, abandono, y un conjunto de factores de dependencia económica, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue inaugurar otro espacio de esta naturaleza en Chimbote, lo que nos ha permitido incrementar en un 40% el número de personas que hemos atendido en este periodo. Además, hemos aprobado una estrategia para articular el trabajo del Ministerio de Salud, de los gobiernos regionales y locales, con relación a la atención que debe darse a los adultos mayores en un periodo como el de la COVID, ¿no? De emergencia. Esta estrategia se llama Estrategia Preventiva para Centros de Atención de Personas Adultas Mayores y ANAPAI Mi 60 Más, ¿no? Esta estrategia beneficiaba a 5.632 personas adultas mayores de 298 centros de atención residencial a nivel nacional que han recibido vacunación, pruebas de descarte, afiliación al CIS, entre otros servicios que han podido otorgarse de una manera coordinada. Ahora, en la gestión del gobierno actual, ¿no?, se declaró este año como servicios esenciales a los servicios que brindaba el Ministerio de la Mujer con relación a las poblaciones vulnerables y también los servicios frente a la violencia. ¿Qué ha supuesto esto? En primer lugar, cuando nosotros llegamos, muchos de los servicios que daba el Ministerio estaban cerrados o trabajando al mínimo, a pesar de que había un requerimiento importante por la necesidad existente. Entonces, este reconocimiento, digamos, como servicio esencial, ¿qué nos ha permitido? Por ejemplo, que todos atiendan 7x24, es decir, todos los días del año, todas las horas del día. O sea, que haya una ampliación del horario de atención con equipos de contención y que acercan al ciudadano también a estos servicios. Entonces, ¿qué hemos logrado? Que las unidades de protección especial, por ejemplo, hayan atendido hasta la fecha 9.565 niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de desprotección, con un incremento del 90% con relación al mismo periodo el año anterior. Obviamente, ustedes se pueden dar cuenta de que hay una diferencia sustancial, ¿no? Asimismo, tenemos una línea telefónica, la línea 1810, que atendió 3.848 niñas, niñas y adolescentes, habiéndose cuadruplicado la cifra de atención con relación al año 2020. Además, nosotros tenemos al CONADIS dentro del trabajo que realiza el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y el CONADIS ha incorporado en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad 17.860 personas desde el inicio del gobierno hasta la actualidad, triplicándose la cantidad de registros con relación al mayor periodo de afectación por la emergencia sanitaria. Esto se debe a que ha habido un trabajo muy activo en el proceso de registro y se han incorporado mecanismos virtuales, por ejemplo, desde el propio CONADIS. Además, hemos fortalecido y ampliado la cobertura de los servicios de atención y protección a víctimas de violencia. Como les he señalado, al señalarse desde el gobierno que estos servicios contra la violencia son esenciales, se ha debido desarrollar un proceso de adecuación. ¿Qué cosa en principio? En principio, por ejemplo,
Los centros de emergencia mujer, que antes funcionaban, como les decía, en lo mínimo, ahora funcionan a través de procesos en los que las personas van a atender a la propia localidad, al lugar donde se encuentren las víctimas. Entonces, por ejemplo, entre marzo y junio del 2020, los centros de emergencia atendieron 9.051 casos. En ese mismo periodo, en este año, al haberse declarado, digamos, como servicios esenciales, se han atendido 39.916 casos, es decir, más del triple de personas atendidas. Esto obviamente se debe que se ha articulado mejor y se ha fortalecido el trabajo y que se han creado 959 equipos itinerantes. Los centros de emergencia tienen equipos que al recibirse la denuncia de que hay una situación de violencia se desplazan a donde está la víctima. Esa es otra característica de esta gestión. Nosotros no estamos esperando que la víctima llegue al servicio. Una vez que alguien reporta que está en una situación de riesgo o de violencia, una víctima, los equipos se desplazan. Por eso se dice que son servicios itinerantes y eso nos permite captar mejor a las personas afectadas. En estos equipos itinerantes laboran actualmente más de 3.800 profesionales. Además, hemos atendido en conjunto de todos los servicios contra la violencia que tenemos los centros de emergencia, los hogares de refugio, los servicios de atención urgente, la línea telefónica 100 y el chat 199, hemos atendido 210.625 casos de violencia en todos estos servicios, ¿no? Entre el 18 de noviembre del año pasado y el 31 de mayo de este año. Entonces, todavía hay mucho más que podemos hacer. Entonces, en realidad, la declaración de los servicios como servicios esenciales ha repercutido en un mejor acceso de las personas a la protección, a la orientación, al apoyo, ¿no? Y eso se ve claramente, incluso ustedes lo pueden observar en las noticias, ¿no? Antes preguntaban, ¿dónde está el ministerio? ¿Por qué no viene a asistir? Ahora lo que dicen, y el ministerio ya se encuentra atendiendo, ¿no? Entonces creo que eso también es una señal importante de que se ha podido avanzar. Respecto de los centros de emergencia mujer, debemos señalar que hemos implementado 13 centros de emergencia mujer en comisaría y el 30 de junio vamos a implementar uno más, ¿no? La demanda potencial que hay esperada, digamos, para poder atender es de 36.000 personas. Además, tenemos un centro de emergencia en la comisaría de Corrales en Tumbes, ¿no?, que permite fortalecer las acciones en la zona fronteriza donde hay distintos casos de no solo de violencia, sino también problemas debidos a la migración, trata y otros delitos relacionados. Y hemos avanzado con la instalación de centros de emergencia en las comisarías de la Amazonía, ¿no? En la zona de selva todavía estaba un poco descuidada, pero ahora tenemos, por ejemplo, SEMEN comisaría en Lamud, en Amazonas, en Yarinacochas y Campo Verde, en Ucayali, ¿no? Y este último, el de Campo Verde, lo vamos a inaugurar el día 30 de junio. ¿Qué dejamos como tarea pendiente, no? Es que ya tenemos el presupuesto asignado y el cronograma para la implementación de otros 9 centros de emergencia mujer para este año. Eso se ha trabajado y coordinado ya con el Ministerio del Interior y esperamos que la siguiente gestión de gobierno pueda cumplir, digamos, con el desarrollo de esta cronogramación y que la población se beneficie con el acceso a más de estos servicios. Asimismo, estamos dejando ya aprobada una resolución ministerial que incorpora a la estrategia rural como servicio esencial en materia de violencia, lo que va a permitir seguramente potenciar también el trabajo para las zonas rurales, lo que quedará como tarea pendiente para la siguiente gestión. La línea 100, que es un servicio telefónico bastante difundido, también creo que mostró toda su potencialidad al momento de la COVID, sobre todo en la crisis mayor, ¿no? En la primera ola fuerte, porque era el único servicio al cual podían acceder las mujeres sin tener que salir de la casa. Entonces, en el 2020 se duplicó el número de atenciones de la línea telefónica, ¿no? Y eso pasándose, digamos, de 119.786 atenciones que normalmente se daban en el 2019 a 235.721 atenciones en el año 2020.
Es decir, la gente no podía salir a denunciar, los servicios estaban cerrados, pero llamaba por teléfono a solicitar el apoyo. Por eso es que nosotros al llegar hemos fortalecido el servicio de la línea 100, hemos contratado 54 personas más para la atención. Ustedes saben que allí no atienden telefonistas, atienden profesionales capacitados, y además hemos incluido atención en quechua y en otras lenguas originarias, de modo tal que se permita un mayor acceso a la población del país. Además, nosotros encontramos hogares de refugio temporal funcionando, encontramos 19 funcionando, y no teníamos ninguna meta específica de creación porque es muy corto el plazo. Sin embargo, encontramos 3 proyectos de convenio que estaban discutiéndose en la mayor parte de los casos hasta 2 años, desde hace 2 años. Lo que hemos hecho es destrabar esos procesos y hemos suscrito convenios y ya se encuentran en funcionamiento 3 nuevos hogares de refugio temporal, uno en convenio con el gobierno regional de Tacna, otro con la Municipalidad Provincial de Puno, y el día de ayer firmé el último con el gobierno regional del Callao, que inicia su funcionamiento el día lunes. Todo está totalmente implementado por los gobiernos regionales, el gobierno local, y el ministerio está cumpliendo con la tarea que le corresponde. Hemos fortalecido también la calidad de nuestros servicios, aprobando algunos protocolos, como una mejora del protocolo de atención al Centro de Emergencia Mujer, y estamos por aprobar seguramente la próxima semana el protocolo de atención para la línea 100. Esto permitirá mejorar también la protocolo. La política hemos aprobado 3 políticas: la política de niños, niñas y adolescentes, que ha salido el día de hoy, la política de personas con discapacidad y la política para las personas adultas mayores. Entonces, la implementación de estas políticas queda como agenda pendiente para la siguiente gestión de gobierno. Y en el caso de la Política Nacional de Igualdad de Género, hemos logrado aprobar el protocolo para los servicios y 2 protocolos, uno del Ministerio de Educación y uno del Ministerio de la Mujer, dado que no se había avanzado en el proceso de implementación de esta Política Nacional de Igualdad de Género, y estamos dejando un conjunto de procesos avanzados para la aprobación de los protocolos en el siguiente semestre. Sí, gracias. Muchísimas gracias, ministras. Entonces damos paso a las preguntas. Quiero mencionar que son 10 preguntas. Por favor, les pedimos que sea una sola pregunta por medio. Tenemos medios tanto nacionales como de regiones. Empezamos con Romy Guamaní, de TV Perú. Señoras ministras, muy buenas tardes. Ministra Loli, quisiéramos saber respecto a las marchas que se han programado para mañana, cuáles son las coordinaciones con la policía respecto a la seguridad y sobre todo las recomendaciones a la ciudadanía de lo que de repente no se puede llevar, considerando de que va a haber de repente gran concentración de personas, todo lo que esto implica, ¿no? Por favor. Sí, bueno, la policía siempre tiene planes para la atención de la seguridad. Como sabemos, estamos en una situación de emergencia y de emergencia sanitaria, y por lo tanto no debieran haber este tipo de manifestaciones. Y la población que acude, en todo caso, tiene que guardar todas las medidas sanitarias que correspondan y el resguardo de su seguridad. Creo que eso es importante, que no se pierda de vista. Estamos en una situación de emergencia sanitaria y, por lo tanto, no debieran realizarse este tipo de manifestaciones. Muchas gracias. Damos paso entonces a Milagros Rodríguez, de Corporación La Hechicera, Canal 93 de Tumbes. Un segundo, por favor.
Sí, no se escucha. Vamos a dejarla en un minuto. Empezamos entonces con Jessica Paola Lara Escalante de Exitosa y luego volvemos a Milagros Rodríguez. Pues avanzamos con la siguiente pregunta y luego retomamos. Ministras, buenas tardes. Mi consulta va con respecto a la revelación de estos audios. La norma señala que las llamadas telefónicas de los internos de la base naval del Callao deben ser vigiladas. Entonces, ¿qué acciones ha tomado el INPE a través del Ministerio de Justicia tras los audios de Vladimiro Montesinos? Y también si es que se conoce de otros interlocutores. Bueno, tanto la Marina de Guerra del Perú como el Instituto Nacional Penitenciario lo que han hecho llegar, como todos sabemos, es un comunicado, un pronunciamiento, indicando que efectivamente el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad, el CEREC, ha puesto a disposición la información, están investigando y mientras tanto el interno Vladimiro Montesinos Torres no podrá realizar ninguna llamada en tanto se termina, digamos, de evaluar lo ocurrido y evidentemente se toman las medidas correspondientes. Muchas gracias. Vamos a probar nuevamente con Milagros Rodríguez, de Corporación La Hechicera, Canal 93 de Tumbes. Le pedimos por favor que abra su micrófono antes de hacer la pregunta. Milagros. Pasamos a la siguiente pregunta mientras se resuelve el tema técnico. Pasamos con Mariluz Aranda Valenzuela de La República. Buenas tardes, ministras. Mariluz Aranda de La República. Directamente para usted, ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Su despacho y ese gobierno, en efecto, dejará las recomendaciones para la próxima, ya sea del gobierno, en un momento de coyuntura difícil donde no se conoce aún los resultados al 100% como debería ser. Se va a entregar a la próxima administración el nuevo bono para la población, tal como lo recomendó el Fondo Internacional Monetario. Además, ya se sabe sobre la vacunación, de hecho, de las personas de 58 a 59 años. ¿Se tiene un plazo fijo para las personas del grupo de 56 a 57 años? Sí, gracias por las preguntas. Con relación a la decisión que tome el próximo gobierno respecto al bono recomendado por el Fondo Monetario Internacional, evidentemente será una decisión que tengan que tomar en base a una serie de criterios técnicos, pero también presupuestales, ¿no? Entonces, ese informe que el FMI ha hecho llegar al país es público y en ese sentido, junto a otras recomendaciones que serán formuladas oportunamente, quien tome la responsabilidad del sector tendrá que evaluar y, por supuesto, tomar una decisión final. Con respecto al proceso de vacunación, como ya ha informado sistemáticamente el Ministerio de Salud, se está avanzando en el proceso de vacunación cada vez de manera más acelerada. Eso nos satisface a todos los peruanos y peruanas. Y en los próximos días, como se hizo con este grupo que ha iniciado vacunación hoy, el grupo de 58 y 59 años, se tomará conocimiento del tramo que sigue, ¿no? El tramo que sigue sería eventualmente el de 55 a 57. Como acabo de informar, de acuerdo a cómo avance el proceso, informarán oportunamente cuándo inicia el proceso. Gracias. Muchas gracias. Vamos a intentar una vez más con Sigrid Rodríguez, de Diario Ímpetu, Ucayali y Coronel Portillo. Por favor, Sigrid, abre tu micrófono. Bueno, les pedimos por favor si en todo caso nos envíen por el chat las preguntas y nosotros les podemos dar lectura acá. Avanzamos con los periodistas en la sala. Es el turno de Mari García Hidalgo. Muy buenas tardes, ministras. Damos paso entonces. Bueno,
Soy Sigrid Rodríguez del diario Ímpetu. Mi pregunta es la siguiente. Ucayali es una de las regiones que después de Puno lidera en anemia. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, Sigrid. Hola. Hola. Te escuchamos, Sigrid. Okay. Ministras, muy buenas tardes. Sigrid Rodríguez del diario Ímpetu. Mi pregunta es la siguiente. Ucayali es una de las regiones que después de Puno lidera en anemia. Sin embargo, el Estado no hizo mucho para revertir esta situación. ¿Este gobierno de transición deja algún lineamiento o proyecto para su aprobación al siguiente gobierno que libere a mi región de esta enfermedad? Por favor. Sí, gracias por la pregunta. Efectivamente, conocemos bien la realidad de Ucayali que se describe. En ese sentido, como acabamos de informar, una de las prioridades de este gobierno de transición y emergencia ha sido seguir sosteniendo los avances y logros en materia de desarrollo infantil temprano. Para ello, no solamente es un tema de prioridad, es también parte de una estrategia de gestión territorial, como expliqué, a la que llamamos primero la infancia. He dado cuenta de la intervención tanto a nivel de juntos, desde su intervención permanente, regular, como desde la temporal, así como también desde la intervención del Programa Nacional Cuna Más. Todo este conjunto de intervenciones sumadas a dos procesos importantes de incentivos tanto a nivel regional como a nivel local, como son el Fondo de Estímulo al Desempeño y el sello municipal, complementan esta prioridad de lucha no solamente contra la anemia, sino también contra la desnutrición crónica infantil. A esto sumar que estamos dejando, como informé hace un momento también, las bases para seguir implementando el primer programa presupuestal orientado a resultados en torno al desarrollo infantil temprano. Y aquí brevemente, hacer un llamado siempre a los gobiernos regionales y gobiernos locales, que son por supuesto aliados del gobierno nacional en esta lucha y cuyo compromiso es fundamental para seguir trabajando a favor de los derechos de nuestros niños y niñas. Volvemos entonces con Mari. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias, periodistas. Volvemos con Mari García Hidalgo, de Huilac. Buenas tardes. Habían mencionado que había más de 210.000 casos de violencia. Quería saber si podía dar un poco más de detalle respecto a esta cifra de casos de violencia. Y también la Defensoría ha informado que hay más de 2.300 casos de niñas y mujeres desaparecidas en lo que va del año. Si le sumamos las cifras de feminicidios también. Quería saber si ustedes tenían información respecto a la asistencia que se le ha brindado a las familias y además también de en qué han derivado, por ejemplo, los casos de desaparición de menores de edad. Sí, gracias. La cifra que yo he señalado es de todos los servicios que se han atendido, o sea, todas las personas que se han atendido en los distintos servicios, porque nosotros tenemos varios canales a donde puede acudir la persona que es víctima de violencia. También recibimos denuncias por violencia en los casos de las unidades de protección especial cuando se trata de niños, niñas y adolescentes que trabajan en coordinación con los centros de emergencia. Los casos que atendemos, la mayor parte de los casos, más del 50% son casos de violencia psicológica. Le siguen los casos de violencia física y una cifra menor de casos de violencia sexual. Todos estos casos, al llegar a nuestros servicios, reciben una atención integral, es decir, reciben apoyo psicológico, apoyo social y apoyo legal. Quiero recordar que estos servicios nosotros los ofrecemos y están disponibles para la población, pero no necesariamente todas las personas quieren tener todos los servicios, ¿no? Algunas, por ejemplo,
tienen algún pariente o algún conocido o necesitan o quieren un abogado particular. Otros tienen un tratamiento psicológico de hace algún tiempo. Entonces, los servicios están siempre disponibles y no necesariamente todos los casos judiciales o legales los llevamos nosotros, pero porque eso depende de la decisión de las propias víctimas. Pero el esfuerzo está allí y lo que estamos haciendo nosotros es ampliar los horarios. Hemos ampliado los horarios, lo que permite que no se cierre un servicio pues a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, sino que si se requiere, se hace una llamada por teléfono a la línea 100 y acude el servicio al lugar donde están las víctimas. Eso es lo que ha permitido que se incremente tanto la cifra de personas atendidas, ¿no? Y también recibimos pues información de los medios de comunicación y ahí yo quiero señalarles y recordarles que ustedes también pueden hacer llamadas directas a la línea 100 porque cualquier persona puede denunciar los hechos de acuerdo a la ley y eso nos permite una mejor intervención. Respecto a las personas desaparecidas, las cifras de desaparición de personas son altas en el país. La mayor parte son mujeres y entre las mujeres la mayor parte son adolescentes. ¿Qué es lo que hemos hecho? Tenemos un grupo de trabajo donde también participa la Defensoría del Pueblo con el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer, ¿no? La RENIEC, por ejemplo, también, el Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es fortalecer la intervención que tiene el Ministerio del Interior, porque las denuncias por desaparición forzada se hacen ante el Ministerio del Interior, que es quien debe investigar los hechos. Entonces, por ejemplo, nosotros le hemos permitido, ¿no?, ya el acceso a nuestra base de datos para que ellos puedan cruzar la información tratándose de mujeres para ver si han tenido alguna denuncia por violencia previamente, lo que podría colocarlas en un listado de riesgo de violencia extrema o incluso de feminicidio. Entonces, la estrategia de intervención de la policía se adecúa al nivel de riesgo. También le proporcionamos información de los casos que tenemos, de los registros que tenemos en la Unidad de Protección Especial de niños, niñas y adolescentes para ver si son personas que están en riesgo y han tenido alguna medida de protección, para ver quién podría estar implicado también en la desaparición. Entonces, ese es el rol que estamos jugando nosotros desde el Ministerio para poder hacer que el Ministerio del Interior cumpla de mejor manera su labor, ¿no?, un trabajo coordinado. Con relación a la cifra de feminicidio, nosotros periódicamente señalamos la cifra de feminicidio. Sabemos como país que es muy difícil que esta cifra se reduzca si es que no hay una prevención generalizada y si no hay un cambio de comportamiento y de conducta en la población. Entonces, hay circunstancias que requieren que la propia víctima sepa determinados mecanismos para su protección. En otros casos, la familia, las instituciones, las organizaciones y las políticas. Tenemos políticas, tenemos normas, tenemos servicios y hay que hacer algunas recomendaciones que son muy importantes. Algunas son recomendaciones de tipo personal. Algunas personas, por ejemplo, están amenazadas por su pareja, ¿no? Ya las ha amenazado y la pareja la cita a un determinado lugar. Por favor, de ninguna manera decidan ir a solas a un lugar así, porque se van a colocar en una situación de riesgo mayor. Entonces, hay cosas que aparentemente son muy sencillas y que se pasan por alto y que pueden significar la diferencia entre la vida o la muerte. En algunos casos ya se logró, por ejemplo, que el agresor saliera o ya se separaron y no se cambió el pin de la chapa. Entonces este caballero entra en la noche con su llave, la mata y se va, ¿no? Entonces, también queremos afianzar la intervención articulada y la prevención general, ¿no? El machismo mata. Y nuestro país sigue siendo profundamente machista y controlador. Ustedes que dan las noticias cotidianamente también señalan lo que podría ser el conflicto inmediato, ¿no? Ella se quería ir o ella ya se fue y no quería regresar y por eso la matan. Entonces hay que insistir permanentemente y el proceso de cambio es un proceso lento. Lo que podemos decir es que las cifras no se están moviendo para abajo ni tampoco mucho para arriba. Más o menos estamos en las cifras que teníamos el año pasado también. Y eso que el año pasado
podemos intuir que hay muchas más mujeres fallecidas, porque entre las desaparecidas podrían haber algunas que todavía están enterradas en algún lugar, ¿no? Esto es una cosa lamentable como país y no podemos mostrar logros pues en 5 meses, 6 meses, ¿no? Eso requiere una transformación estructural y hay que seguir con las pautas que correspondan. Muchas gracias, ministra. Damos pase una vez más a Milagros Rodríguez, de Corporación La Hechicera, Canal 93 de Tumbes. Por favor, activar su micrófono. Caso contrario, si no se puede conectar, vamos a dar lectura de su pregunta, pero intentemos una vez más. Bueno, entonces vamos a dar lectura a su pregunta. Ante el incremento de los índices de pobreza en el Perú a consecuencia de la pandemia, ¿cómo va a afrontar este desafío el MIDIS y cuáles son las recomendaciones para el próximo gobierno? Sí, como hemos mencionado, esa es una muy buena pregunta. En realidad no hay una única estrategia, ¿no? O sea, en realidad lo que se ha identificado es que el incremento de la pobreza tiene también un patrón de distribución territorial. En ese sentido, parte de los instrumentos que mencioné estamos dejando de cara a la transferencia con transparencia. Son un conjunto de recomendaciones que tienen que ver, por ejemplo, con la gobernanza de los servicios de atención alimentaria, que es fundamental. Por otro lado, estamos dejando también lineamientos para la inclusión económica y productiva, con énfasis en el ámbito rural, desde donde distintos sectores del gobierno vienen interviniendo en colaboración con gobiernos regionales y locales. A la par, estamos dejando también un instrumento de lineamientos para la atención articulada de la población en situación de pobreza y pobreza extrema en ámbitos urbanos. Y por último, para mencionar algunos, también un instrumento similar para el ámbito de la Amazonía. Esto es importante y comparten todos esos instrumentos que acabo de mencionar, no solamente el enfoque territorializado, ¿no? Territorializado quiere decir diversificar de acuerdo a las particularidades de cada ámbito donde se interviene, siempre enfatizando la necesidad de priorizar resultados entendidos como los cambios observables en la vida de las personas. Pero lo que tienen en particular estos instrumentos es que todos suponen la articulación intersectorial e intergubernamental. Y concluyo con esto: ningún programa social, por más efectivo, eficiente que sea, logrará combatir efectivamente la pobreza a menos que logre la concurrencia con otros servicios a la vez, oportunamente. De esa manera hemos estado trabajando las agendas territoriales que hemos venido desarrollando, por ejemplo, con la provincia de Chincheros en Apurímac, con la provincia de Huante en Ayacucho o el distrito de Yavarí en Loreto, muestran justamente cómo la articulación territorial de esos esfuerzos contribuyen de manera efectiva a la reducción de la pobreza, y no solo de la pobreza, sino también de la desigualdad. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Erasmo Rojas, del diario El Ciclón de Lambayeque, que no ha podido conectarse en el Teams, pero ha enviado su pregunta. Buenas tardes, señora ministra. En representación del periodista Erasmo Rojas de Chiclayo, Lambayeque, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social inició la distribución de 66.9 toneladas de arroz fortificado destinado a la alimentación de más de 134.000 estudiantes de la región. Pregunta: ¿se ha efectuado un estudio de la demanda del mercado para ese arroz fortificado? ¿Cómo se puede asegurar que lo vayan a consumir realmente los beneficiarios? ¿Cómo se consume este arroz fortificado? Y por último, decir que han propuesto algunas recetas para las familias de los beneficiarios. Bueno, efectivamente, el Programa Nacional de Alimentación Escolar ha garantizado la provisión oportuna de alimentos a las instituciones educativas, y en esta lógica de mejora continua también ha ido incorporando diversos productos. Uno de ellos, el arroz fortificado tal cual se señala, con la intención, por supuesto, de contribuir a un proceso de nutrición balanceado y de calidad. Lo que podemos decir es que el estudio el programa Caliwarma basa cada una de sus decisiones en evidencia, en estudios rigurosos, y
cada uno de estos procesos, digamos, de adaptación o de adopción de un nuevo producto suele seguir la ruta a través de un estudio piloto que permite no solamente garantizar el conocimiento de la demanda o la estimación, digamos, de la demanda, sino también de la oferta y de las preferencias que los niños desarrollan. Estuvimos en Puno hace unos días y justamente hablábamos, ¿no?, del consumo del arroz fortificado, y yo le hacía una pregunta al equipo de Jaliwarma en el territorio y efectivamente decían que inicialmente hubo ciertos reparos, pero ahora más bien la población está demandando cada vez de manera más entusiasta el consumo del arroz fortificado, porque el acompañamiento de recetas facilita no solamente el aprender a prepararlo, sino irlo combinando con otros productos, lo cual está generando los resultados que el programa anticipó. Muchas gracias. Damos paso entonces a Jorge Subiate de Exatel TV de Amazonas, Chachapoyas. Por favor, active su micrófono. Por favor, ¿puedes ayudarte? Chachapoyas, por favor, active su micrófono. Buenas tardes, señora ministra. No sé si me escuchan correcto. Por favor, ayudar. ¿Sí me escuchan? Ok. Señora ministra, para todos es conocido que la pandemia ha desnudado la precaria situación de la salud, del sector salud en nuestro país. Chachapoyas, por favor, active su micrófono. Está activado. Buenas tardes, señora ministra. No sé si me escuchan correcto. Señora ministra, para todos es conocido que la pandemia ha desnudado la precaria situación de la salud, del sector salud en nuestro país. Está activado. Buenas tardes, señora ministra. No sé si me escuchan correcto. Hola, aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Le escuchamos, por favor, haga su pregunta. Está repitiendo eso mismo. A ver, por favor, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Les pedimos por favor que nos envíen por escrito sus preguntas hasta que se solucione este tema. Diario La República, Mariluz Aranda. Ya preguntó, ¿verdad? Bueno, esas serían todas las preguntas. Les pedimos por favor que nos envíen por escrito sus preguntas. Las haremos llegar a las ministras y se las haremos llegar por las vías correspondientes a través de un audio o un pedazo de video. Muchas gracias por su participación. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. De esta manera, Roberto, tanto Silvia Loli del Ministerio de la Mujer como Silvana Vargas, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,